Buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos sean todos ustedes, bienvenidos a esta casa, bienvenidos a esta célula, bienvenidos a este video de la célula 2.1 de Comunidad Cristiana Frontera Monclova. Bienvenidos sean, somos la familia Vázquez Flores. Bienvenidos, les damos un abrazo. Sean cordialmente bienvenidos a esta casa, a su casa. Dios los bendiga y vamos a empezar con este tiempo de célula, ¿sí? Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por hacer ese sacrificio en esa cruz. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú siempre estás con nosotros, porque así lo prometiste, estar siempre con nosotros, enviarnos a un consolador que es el Espíritu Santo, que nos guía, que nos redarguye, que siempre está con nosotros para enseñarnos y a ayudarnos a andar por el buen camino, por el camino de la vida, el camino de esa senda de justicia. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás en este lugar. Gracias, Padre Santo, porque tú sabemos que tú nos escuchas. Hoy, Señor Jesús, te pedimos que seas tú obrando, Padre Santo, a través de esta palabra, a través de esta lección, que seas tú dando el mensaje que tiene que llegar a cada persona, a cada corazón. Que este mensaje no caiga en una tierra infértil, sino que caiga en una tierra que dé fruto, en una tierra que sea fértil, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos también, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo venga a cada persona que está viendo este video, hacia cada persona que está escuchando este video, para que tú puedas venir con ellos y les puedas ayudar a vivir el día a día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú hablando. Bienvenidos a un tema más. Este tema se va a llamar Venciendo el Miedo. Miedo es una energía interna que te impulsa y se apodera de tus sentimientos y siempre te va a llevar a apuntar hacia lo negativo. Ya estamos por terminar este 2020, este año, y pareciera que la cuarentena, que el virus no llega a su fin. Cuando por fin pensábamos que la cuarentena ya se iba a terminar, que cuando por fin pensábamos que ya estábamos a punto de lograr esto, vienen las autoridades y nos dicen que no, que tenemos que esperarnos otros 15 días más, en algunas ciudades que otro mes más, en otros países que 40 días más o indefinidamente más, o que sí pueden salir, que sí pueden juntarse, que sí pueden rehacer su vida normal, pero con las precauciones. En fin, no tenemos nada seguro y está todo tan incierto, y el mundo, la humanidad tiene esa incertidumbre, tiene ese miedo de que si nos vamos a enfermar todos, que si la economía va a bajar aún más, que si todos nos vamos a enfermar y que todos nos vamos a morir, de que es el fin del mundo. En fin, hay tantas cosas inciertas y, como les digo, no tenemos nada seguro para el futuro, no hay un futuro seguro. Por un lado, no podemos vivir siempre con miedo o siempre estar con ese miedo a que vaya a pasar algo, pero por otro lado debemos de aprender a vivir sin el temor, debemos de aprender a vivir o a sobrellevar esta nueva modalidad. En 2 de Timoteo 1:7 nos dice: Dios no te dio un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. El miedo se apodera de las personas en todos los aspectos de nuestras vidas, y aún fuera de la pandemia, el miedo nos ha hecho esclavos, nos ha encarcelado
a que si vamos a llegar a hacer algo, siempre está el miedo que nos está diciendo que para qué lo haces, que no sirves, que no sirve eso que vas a hacer, que no vas a llegar a ningún lado, que para qué lo haces, si no vas a llegar a ningún lado, ¿verdad? Ese es el miedo que siempre está allí. El miedo nos ciega y nos paraliza, nos inmoviliza hacia todas las posibilidades que podamos tener. Hay un sinfín de posibilidades que podamos tener positivas y otro sinfín de negativas, pero el miedo siempre te va a apuntar hacia lo negativo. Nadie de este mundo que haya hecho que sea importante o que haya hecho algo importante en su vida escuchó la voz del miedo. Nadie se dejó guiar por ese miedo, porque les comentaba, el miedo siempre nos lleva hacia lo negativo y lo negativo pues nunca tiene algún éxito, ¿sí? Es normal tener miedo y todos lo tenemos. Yo he tenido miedo, muchos hemos tenido miedo, todos en algún momento de nuestras vidas, en algún momento, en una etapa de nuestra vida, hemos tenido ese miedo. A continuación vamos a ver diferentes personajes de la Biblia que han tenido miedo, que como les digo, el miedo es parte de nuestra humanidad, es parte de nuestra carne, pero tenemos que aprender. Aquí vamos a ver en Génesis 3:10, dice: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos que en el huerto del Edén estaba Adán y Eva, y recordamos que Jesús, que Dios les dijo que no comieran del árbol del bien y del mal, de este árbol que está en medio no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás, de cierta forma vas a morir. Entonces recordemos que la serpiente es astuta, engaña a Eva, Eva le da a Adán y los dos comen del fruto. Entonces cuando Dios anda buscando a Adán en el huerto, le habla y no le responde, y lo busca y lo encuentra y le dice: perdón, te oí en el huerto, que andabas en el huerto, Dios, y tuve miedo y me escondí. Vemos que Adán también tuvo miedo. Desde el principio existe miedo. En 1 Samuel 17:11 dice: cuando Saúl y todo el pueblo oyeron estas palabras, se acobardaron y tuvieron miedo. Recordemos que es aquí cuando David vence a Goliat, y Saúl, el rey Saúl, que comandaba, que lideraba una nación, y junto con ello todo un ejército grande, que en aquel tiempo era el ejército más grande y más poderoso, un ejército que había conquistado naciones grandes, que Dios les había dado la victoria en muchas peleas, en muchas guerras. Se enfrentaban hacia un filisteo, hacia un gigante, y vemos que los acobardó y tuvieron miedo. El pueblo de Israel, ese pueblo, ese batallón, ese ejército tan grande y tan poderoso que tenía el pueblo de Israel, se acobardó y tuvo miedo. Un ejército que les comento habían conquistado naciones muy fuertes, incluso mucho más fuertes que ellos, y tuvieron miedo, los acobardó ese gigante. El miedo tiene la capacidad de mentirnos y engañarnos y desanimarnos. El temor nos lleva siempre a la desesperación. Cuando estamos temerosos, cuando estamos con miedo, siempre nos lleva hacia una desesperación. No podemos tener miedo
o tomar decisiones en base al miedo, en base al temor que tenemos. Hay una estadística que dice que el 90% de tus temores jamás pasan. Solamente un 10% de tus temores o de los temores de cada persona llegan a pasar. En Mateo 14, 22 al 36 nos narra cuando que los discípulos iban en la barca y de noche ven a una silueta que venía caminando sobre las aguas. Entonces ellos se atemorizan y tienen miedo y gritan: es un fantasma. Tienen miedo. ¿Y cómo grita una persona que tiene miedo? Es un fantasma, gritan los discípulos. Entonces se va acercando esta silueta y se dan cuenta que es Jesús, y Jesús les dice: no teman, soy yo Jesús, soy su maestro, soy su Mesías, no tengan miedo. Los discípulos también tuvieron miedo, y me atrevo a decir que está en un punto Jesús también tuvo miedo. Vemos en Mateo 26:39, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Se estaba acercando la hora de ser arrestado. Se estaba acercando la hora de que se llevaran a Jesús ante Poncio Pilato. Y Jesús se va a orar, se aparta y se va a orar. Se postra en el suelo, con su rostro hacia el suelo, y le dice a Dios, está orando con su Padre, está orando con Dios, y le dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Recordemos que Jesús era humano también, y él ya sabía por todo lo que iba a pasar, sabía por la humillación, sabía por el dolor por el cual él iba a pasar, iba a ser pasado. Y entonces les digo, me atrevo a decir que hasta Jesús en ese punto tuvo miedo. Pero como siempre, Jesús: no se haga mi voluntad, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad, Dios, ¿sí? Es normal, y les vuelvo a comentar, tener miedo, tener temor. Lo importante es no dejarnos guiar por el miedo. Saber enfrentar a esas situaciones en las que tengamos miedo y salir de ellos. Pero para vencer el miedo necesitamos más que solo fuerza de voluntad. Necesitamos más que solo estarnos repitiendo a cada rato: no tengas miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, yo puedo salir adelante y no tengo miedo. ¿Sí? Hace falta más que eso. El miedo te habla mal del presente y sabotea tu futuro. La Biblia repite que no tengamos miedo en diferentes palabras, de diferentes formas, ¿sí? Y la repite en un total de 365 veces, una para cada día del año. No es nada más, no te estoy diciendo nada más o porque sí, de que no tengas miedo. No te estoy diciendo que no tengas miedo nada más porque sí. Hay un por qué no debemos tener miedo, y nos los dice en diferentes partes de la Biblia. Unas de estas son: no tengas miedo porque yo estaré contigo, dice Dios. No tengas miedo porque yo te ayudaré, dice Dios. No tengas miedo porque nunca te dejaré, porque nunca te voy a abandonar. No tengas miedo porque yo estaré contigo.
es una cuestión de confianza, de creerle en Dios, de tener esta confianza en Dios, quien prometió siempre estar con nosotros hasta el fin del mundo. Tenemos que reprogramar nuestra mentalidad, tenemos que volver a programar esa mentalidad con nuevos pensamientos positivos. Los pensamientos negativos son los que ocasionan miedo, ¿sí? Entonces, si cambiamos nuestro chip de la mente, si cambiamos nuestra memoria y nos quitamos ese chip de negatividad y ponemos un chip de una confianza en Dios, de siempre estar positivos y creerle en Dios, decirle sí en todo, se nos va a ir ese miedo. Pero tampoco, y de pensar en cosas positivas, pero tampoco te estoy diciendo que perdón, tampoco te estoy diciendo que pienses en arcoíris y en unicornios para que se te pueda ir ese mal pensamiento. No, hay que cambiar ese chip con pensamientos en los cuales Dios nos prometió ayudarnos. Les comento, hay uno para cada día del año para que podamos vencer esos miedos, esos pensamientos negativos. El secreto de vencer el miedo es solo poner nuestra confianza en Dios, que dijo que Él lo va a hacer y Él lo hará. Hoy quiero decirte algo, hermano, hermana, persona que nos está viendo. A ti que te has dejado vencer por el miedo, a ti que te has dejado gobernar por el miedo, quiero repetirte esta promesa de parte de Dios. Con esto terminamos. Hoy quiero decirte y repetirte esta palabra de Dios, esta promesa de Dios para tu futuro, para nuestro futuro. Y viene y la encontramos en Jeremías 29:1. Dice así la palabra de Dios: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un buen futuro y una esperanza. Dejar de tener miedo o decidir tener miedo y dejarnos gobernar por el miedo, o decidir y tener confianza en Dios, es una opción y es una decisión. Tú tienes esas opciones, tú decides cuál quieres agarrar. Si te quieres dejar guiar por el miedo, si te quieres dejar sobornar o sabotear tu futuro por el miedo, o creerle a Dios. Si decidimos creerle en Dios, creerle sus promesas, tenlo por seguro que Él lo hará, porque así dice tu palabra. Yo prometo estar contigo hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo prometo estar contigo y ayudarte. Como veíamos, no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Él prometió siempre estar con nosotros, ¿sí? Entonces, y si Él lo dijo, Él lo va a hacer, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Él no miente. Y esta es la lección de esta semana, desafiándonos a no tener miedo, a no dejarse guiar por el miedo, a no dejarse vencer por el miedo, en base a todo lo que estamos pasando. Es cierto, nos está paralizando, nos está cambiando nuestra forma de vivir, pero no debemos dejarnos vencer o guiar por el miedo, porque el miedo siempre nos va a cautivar, el miedo siempre nos va a gobernar y siempre nos va a llevar hacia lo negativo, recordándoles que nos va a sabotear y nos va a estropear nuestro futuro, un futuro que Dios ya preparó para nosotros, en cual el miedo no cabe.
Hay que reemplazar esos pensamientos negativos que el miedo se ha encargado de ponernos por cambiarlos por las promesas de Dios, que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿sí? Eso es todo por hoy, hermanos, y nuevamente bienvenidos. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y muchas gracias por compartirnos, porque así seguimos llevando el Evangelio, seguimos llevando esta palabra a las personas que lo necesitan. Si usted conoce una persona que se está dejando guiar por el miedo, se está dejando paralizar por el miedo, enséñale este estos 365 promesas de la Biblia que Dios nos dice por qué no debemos tener miedo, ¿sí? Igual, si tú, hermano, hermana, estás pasando por esto, aférrate a esto y acuérdate de siempre tener la confianza en Dios, porque Él es el único que nos va a sacar, porque Él es el único que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Muchas gracias, y de esta manera terminamos orando. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y porque nos has dejado escuchar tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú prometiste estar con nosotros y no dejarnos, de no abandonarnos, porque nos has dado pensamientos positivos para que podamos rechazar esos pensamientos que ha traído el miedo, que el temor nos ha puesto, que nos ha inculcado en nosotros, que nos ha encerrado en esa mente negativa que apunta el miedo. Hoy, Padre Santo, te pedimos que seas tú obrando, quitando todo miedo, quitando todo temor de nuestras vidas. Lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque no tiene parte ni suerte sobre nuestras vidas. El miedo es echado fuera de nuestras vidas, es echado fuera de cada persona que está viendo este video. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Todo miedo se va todo miedo en el nombre de Cristo. Lo atamos ese miedo y lo echamos fuera de la vida de cada persona que está viendo este video. Y Espíritu Santo, te pedimos que seas tú confortándonos, reconfortándonos y haciéndonos ver cada promesa que tú tienes para nosotros, cada promesa, y que tú ya conoces nuestro futuro, que tú ya tienes un futuro planeado para nosotros, y sabemos que ese futuro no es un futuro de malestar, no es un futuro de mal, sino un futuro de bien, porque tú quieres todo lo bueno para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de... gracias por escucharnos, y recuerden compartir este mensaje para que llegue a más personas, ¿sí? Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Nuestros nombres, nuestro teléfono aparece en la pantalla. En el transcurso o al final del video está apareciendo nuestro nombre y nuestro contacto, por si ustedes conocen a una persona que ha visto este video, por si es la primera vez que nos ves, nos mandes un mensajito para estar en contacto con ustedes, ¿sí? Bueno, pues es todo por hoy. Muchas gracias. Dios me los bendiga y bienvenidos siempre sean a esta casa. Les damos un fuerte abrazo a distancia y les amamos. Gracias y adiós.